Nosotros comenzamos entonces con la parte de lo que son los diodos. Ya habíamos platicado sobre estos componentes. Vamos a hacer un pequeño resumen, pero para que más o menos vayamos entrando en el tema. Nosotros debemos de entender que la palabra diodo es una contracción de dos palabras. Por un lado di y por otro lado electrode. Al quitarle la primera parte de electrode y juntar el di, se forma la palabra diodo. Entonces, este es un componente que tiene dos electrodos. Eso es lo que significará la palabra diodo. Pero repito, como es una contracción de una palabra en inglés, la palabra real sería diode. Si ustedes van a Google y ponen o escriben la palabra diode, les va a bajar la mayor parte de las páginas, pero en inglés hablando sobre el diodo semiconductor. Si nosotros metemos la palabra ya traducida como diodo, van a bajar la mayor parte de las páginas del diodo, pero en español. Esa podría ser la característica. A final de cuentas, el diodo se compone por dos materiales extrínsecos. Por un lado, el de material P y por otro lado, el de material N. Ahí podemos ver la construcción del diodo. Aquí nosotros recordemos que el material negativo se simboliza con un negativo dentro del símbolo y una pequeña franja que me representa el negativo dentro del componente. El material P sería prácticamente todo el encapsulado negro. Así es como reconocemos el material negativo y el material positivo del diodo visto de forma real. Todos los componentes semiconductores siempre van a tener un encapsulado. En inglés se determina como cache. Su cache es un DO-41 y ya tiene una estructura mecánica o más bien unas dimensiones físicas para que se pueda entender. Ya que determinamos quién es el negativo y quién es el positivo dentro de los diodos, pues bueno, al tener una sola unión entre el material P y el material N, nosotros podemos determinar que las matrículas siempre van a empezar, no siempre en un 100%, pero en un 40% siempre van a tener el inicio con 1N o 1S, haciendo referencia a que tienen una sola unión. Algunos transistores, que los vamos a ver un poquito más adelante, como tienen dos uniones, empiezan con 2S. Es normalmente una nomenclatura de acuerdo. No todos lo manejan, pero por ejemplo los japoneses sí lo hacen. 1N, 1S y para un transistor que tiene dos uniones, 2S. Ahora, recordemos, esta unión que tenemos entre los dos materiales semiconductores, pues ese es un contacto óhmico, o sea, no ha sido soldado, simplemente están en contacto físico uno con otro, como cuando ponemos nuestras dos manos juntas, solamente tienen un contacto óhmico, no están soldados. Cuando circula un exceso de corriente, entonces los materiales tienden a calentarse y todo material que se calienta se expande. Al expandirse los materiales semiconductores y enfriarse, ya no regresan a su posición, va a quedar libre la parte de la conexión o del contacto óhmico y entonces deja de funcionar nuestro semiconductor. Esa es la parte por la cual necesitamos quitarles el calor y para poderles quitar el calor podemos poner cualquier parte metálica. Pero si no contamos con esta parte metálica, entonces hacemos referencia al encapsulado. Y el encapsulado me permite determinar qué tipo de disipadores son precisamente para qué tipo de encapsulados. Aquí estoy mostrando el DO-41, pero de acuerdo a los diodos que podemos empezar a consultar, podemos ver también su encapsulado y sus dimensiones físicas. Ya una vez que empezamos a entender que tenemos matrículas 1N y 1S y hacen referencia a los diodos, pues vamos a ver unos pequeños ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos hablar de la familia que sería la 1N4000. Y sí, aquí puse un poquito más tenue, que sería la 4001 hasta la 4007. 4001, 1N4002, 1N4003, 4004, 4005 hasta la 4007. ¿Qué características tenemos? Habíamos comentado que debe haber por lo menos tres características que a mí me interesan. Por un lado, el voltaje inverso. Por otro lado, la corriente cuando está conductor y el voltaje cuando está conductor. Aquí agregué una cuarta, que es la potencia de disipación. Primero, vamos a ver lo que es el voltaje inverso. Para el 4001 soporta 50 volts inversos, para el 4002 soporta 100. Para el 3 soporta 200 y así hasta el 4007 que puede soportar hasta 1000 volts inversos. La corriente cuando está conductor, bajo una temperatura de 75 grados centígrados, puede manejar hasta 1 amper. Yo les menciono,
Cuando vamos a realizar el uso de estos diodos, nunca vamos a llegar al 100%. Vamos a darle un pequeño respiro. Nosotros vamos a manejar máximo el 90% de lo que me está diciendo como máximo las características técnicas del datasheet. Aquí el voltaje en conducción, sí, aquí tuve un pequeño errorcito, no son 3 amperes, aquí debe de ser 1 amper. Entonces, el voltaje en conducción cuando maneja 1 amper es 1 volt en sus extremos. Ya habíamos platicado que dentro de su curva de operación siempre manejan de punto 4 a punto 7. Ese es el punto en el cual empieza a conducir el diodo. Muchos profesores, para evitar ambigüedades, utilizamos punto 5, otros utilizan punto 6 y otros utilizan punto 7, pero están en lo correcto. Aquí lo que me especifica el manual es que el voltaje en conducción cuando tiene 1 amper, repito, aquí me equivoqué, es 1, cuando tiene 1 amper circulando y en su encapsulado, llega a tener hasta 1.1. Pero mientras no lleguemos al amper para el cual fue diseñado, entonces podremos tener de punto 4 a punto 7 volts. En el caso mío, yo manejo punto 5 volts y ahorita les voy a explicar por qué nuevamente. Bien, otro dato es la potencia de disipación, el calor que emana. Vuelvo a recordarles, aquí el calor daña todos los semiconductores porque solamente están en contacto óhmico, uno con respecto al otro. No están soldados, no están engrapados, simple y sencillamente están juntos. Lo que pueda tener de presión uno con respecto al otro y es importante quitarles el calor. ¿Cómo podríamos determinar cuántos son 3 watts de calor? Cuando nosotros tomamos un café, tomamos la taza y a veces no podemos soportar sostener con los dedos la taza. Más o menos ese calor cuando agarramos la taza y no la soportamos es como 1 watt de calor. Esa es la transferencia del calor real interno a través de la taza hacia nuestros dedos. Tocar 1 watt nos quema el dedo y no lo vamos a soportar más de 1 segundo. Entonces imagínense un calentamiento de 3 watts, pues ya es algo que tienen en consideración y que deben de tomar en cuenta para poderle poner un disipador correcto. Ahora, ya vimos la matrícula 1N y vimos que se trata de un diodo. ¿Qué otra matrícula podemos observar? Pues bueno, la 1N 5400, también en pequeña atenuación puse del 0 al 8. Entonces puede ser el 1N 5400, 5401, 5402, 1N 5403 hasta el 1N 5408. Aquí ya recopilé algunos datos, ya bajé los datasheets y ya los puse para que ustedes los pudieran observar. El voltaje inverso desde el 5400 va desde 50 volts hasta el 5408 que va hasta los 1000 volts inversos. También tenemos que usar para una corriente en conducción de 3 amperes y sí, aquí sí, por eso le digo que tuve un error, aquí sí son 3 amperes, en el anterior sí era un 1. Cuando circulan los 3 amperes por el componente, llega a tener en sus extremos 1.2. Pero también, repito, no vamos a llegar a los 3 amperes. Lo máximo que le podemos pedir es el 90%. Y ya como máximo, entonces 3 por 9, 27. Lo que le podemos pedir son 2.7 amperes a este diodo. Y si tiene un calentamiento excesivo, pues hay que ver la forma de cómo colocarle un disipador. Ahora, si el otro tenía una disipación de 3 watts, este tiene una disipación del doble. Ya hablar de 6 watts de calor, pues ya es un calor mucho más tremendo. Hay que tener cuidado con retirarle el calor a todo lo que son los semiconductores. Ya vimos algunos ejemplos del 1N. ¿Qué podemos hablar entonces sobre la matrícula 1S? Aquí nuevamente tengo la matrícula 1S 1580 y aquí en letras tenues el 85 al 88. También traigo unas características. ¿Por qué? Porque este ya es un poquito especial. Este es un diodo de recuperación rápida, que a final de cuentas también vamos a hablar un poquito más a fondo sobre los de recuperación rápida, llamados diodos Schottky o de Fast Recovery. En este caso, el voltaje inverso soporta de 80, 50 o 30 volts de acuerdo a la matrícula. Es para una corriente, observen, 150, 130, 120 miliamperes. Lo que estamos quitando de características eléctricas lo vamos a ver con respecto a las características de recuperación, que tienen muy buena recuperación. El voltaje en conducción pues va a depender de la corriente que les hagan circular y están diseñados para 100 miliamperes bajo prueba. Este es un dato de prueba y dice que puede tener hasta 1, 1.2 o 1.3 volts en sus extremos dependiendo de la matrícula que ustedes estén utilizando.
La potencia de disipación pues también disminuye drásticamente, son 300 miliwatts, entonces si se calienta lo podemos tocar con la mano y no va a haber ningún problema. Por obvias razones, si exageramos más en 300 miliwatts de calor, entonces sí va a empezar a degradarse nuestro pequeño diodo. Y el quinto dato técnico, el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación de los diodos que vimos anteriormente no supera más allá de los 400 Hz. En cambio aquí me dice que la recuperación llega a los 2 y 4 nanosegundos dependiendo de la matrícula. Si nosotros hacemos el cálculo rápido entre 2 nanosegundos, entonces el inverso para encontrar la frecuencia sería 1 entre 2, me daría 0.5, pero 0.5 gigahertz, que estaríamos hablando de 500 megahertz. Si lo hacemos con el de 4 nanosegundos, entonces serían 0.25 gigahertz o serían 250 megahertz, que comparan prácticamente 1 kilohertz de los de propósito general a los 250 megahertz de un diodo de recuperación rápida. Y repito, vamos a hablar en este instante sobre lo de recuperación rápida. Listo. Continuando con nuestro resumen. Vamos a empezar con el diodo Schottky, pero vamos a recordar cómo estaba construido nuestro diodo. Para esto, nosotros debemos de entender que desde los años 40 que se ha desarrollado todo este tipo de técnicas para la construcción de diodos, se han venido desarrollando otras ramas para encontrar otro tipo de características con los mismos tipos de diodo, claro, incrementándole algunas características físicas para que nos den otro tipo de efectos eléctricos. En este caso, recordemos que el diodo en conducción directa va a conducir y en conducción inversa no lo va a hacer. Si nosotros tenemos un medidor de diodos, en un lado conduce y en el otro lado no conduce. Otra parte, recordemos que tenemos dos clases de medidores en los instrumentos, en los multímetros, los que miden resistencia y los que miden voltaje. Para los que miden voltaje, que es el caso que nosotros vamos a utilizar, pues bueno, nosotros vamos a ver que siempre se manejan bajo 0.5 volts los diodos tradicionales. Entonces, ahí tenemos la característica del diodo. El material N con sus portadores mayoritarios electrones y el material P con sus portadores mayoritarios huecos. Cuando nosotros hacemos la unión realmente física sin conectar algún tipo de voltaje, pues recordemos que estos electrones son atraídos por los huecos y entonces cuando los electrones brincan al hueco, los huecos quedan en su lugar. Veamos entonces la imagen. Ahí podemos ver cómo se están intercambiando y ya una vez que se intercambiaron los portadores mayoritarios en la unión, pues vamos a pensar en lo siguiente. Cuando tenemos los electrones ya acumulados del lado izquierdo, ahí los tenemos, van a ejercer un campo eléctrico que va a rechazar a los electrones que están en el material tipo N. Y este campo eléctrico no va a permitir que los otros electrones pasen hacia el material P. Esto es lo que nosotros, pues sí, vamos a entender como la banda de rechazo. Esta pequeña banda es la que nos va a interesar ahorita para que podamos entender por qué los de recuperación rápida. Esta era la estructura que teníamos para los diodos de propósito general. Ahora observen la distancia que tenemos. Tenemos dos materiales semiconductores y pasar los electrones de un lado a otro, para nosotros es una distancia muy pequeña, pero para los electrones pues es una distancia estrictamente gigantesca. Y podemos determinar que el electrón que entra no va a ser el mismo que sale, puesto que se van empujando para salir por el otro lado. Esta barrera entonces la tenemos en los diodos tradicionales y también la vamos a tener en el nuevo diodo, en el diodo llamado Schottky. Repito, ¿cuál es la parte que me interesa? La parte de la barrera que no permite que los demás electrones pasen hacia la otra parte, hacia el otro material extrínseco. Ahora, vamos a quitar en este caso este tipo de material, el material tipo P. ¿Qué es lo que vamos a poner? Una pequeña barrita de aluminio. Y también, al igual que si tuviera el material P, existe una pequeña barrera. Por eso se le llaman diodos de barrera o bien diodos Schottky. Vuelvo a repetir, diodo Schottky o diodo de barrera, estamos hablando del mismo componente semiconductor. Esto permite que le quitemos distancia y haya una mejor transferencia de los portadores y cuando regresen a su material respectivo se haga mucho más rápido. Esto es por lo que los hace más rápido. Pero si los hace más rápido, también podemos ver que las dimensiones decaen y el voltaje inverso también tiende a decrecer. ¿Sí? Lo que vamos a ganar en velocidad lo vamos a poder perder, ¿sí?, en la parte
de la energía eléctrica que puede manejar el diodo. Vamos a ver las características donde se aplica uno de propósito general y también vamos a ver dónde se aplica uno de recuperación rápida. Ahora, el símbolo. Vemos el mismo símbolo del diodo donde tenemos el ánodo y tenemos el cátodo, pero al cátodo, como si fuera el diodo Zener, se le ha agregado una pequeña greca en sus extremos. El diodo Zener tiene una diagonal, eso lo debemos de recordar. Aquí el diodo Schottky tiene una pequeña greca. ¿Cuál es el problema de este pequeño diodo? Pues bueno, el problema real es que dentro de la práctica los diagramas no cumplen con este símbolo. Ponen un diodo común y corriente y solamente los que ya tenemos ligeramente experiencia en la reparación de equipos electrónicos, solamente por ver los componentes que tenemos alrededor, determinamos si es uno de propósito general o es uno de recuperación rápida. Sí, repito, ahorita lo vamos a ir tocando, lo vamos a ir viendo para que lo vayan checando. Y entonces, o le llaman de fast recovery o recuperación rápida. ¿Por qué? Porque hemos quitado la distancia, pero también hemos disminuido las características eléctricas. No se puede tener todo en la vida. Ahora, para grandes frecuencias, pues sí, aquí el diodo sí se vuelve importante. Y sí, estos diodos, vuelvo a repetir, son conocidos como los diodos de barrera. Si nosotros hemos quitado un semiconductor, por obvias razones también la caída de tensión tiende a reducirse. Vamos a ver entonces por qué. Si nosotros vamos a checar los diodos tradicionales, aquí tengo un diodo tradicional, aquí tengo otro diodo tradicional y aquí tengo el diodo 1N4148. Vamos a platicar un poquito de él, no a fondo, pero sí lo vamos a checar. Una disculpa, es de encapsulado de cristal, espero que se alcance a apreciar, es un poco difuso, pero vamos a medirlo. Vamos a poner nuestro instrumento en la medición de diodos. Ahí ya lo pusimos en la medición de diodos. Vamos a darle un poco de luz para que lo podamos visualizar. Y aquí tengo el cátodo, la rayita que me indica cuál es el negativo. Entonces, positivo con positivo, negativo con negativo. Y podemos ver que me está dando una caída de tensión de 0.5 volts. Es por esto que cuando manejo los diodos y hago mis cálculos con diodos, yo manejo 0.5. Es para acercar la parte de la práctica con la parte teórica y que podamos más o menos entender y que se nos vaya quedando un poquito más. Aquí tengo otro diodo, el 1N4001, igual no se alcanza a apreciar, pero tengo el cátodo de este lado, conectamos polarización directa y ahí tenemos 0.56 volts. Si yo lo mido al revés, me dice open line. OL significa aquí open line. Cuando manejamos voltaje, cuando manejamos amperaje, significa overload, que se ha sobrepasado el límite. Repito, en ohms y en diodos significa línea abierta, open line. De un lado conduce y del otro lado no. Vámonos con el 1N4148. Aquí tiene una línea negra, entonces me indica que es el negativo y otra vez lo medimos. Este mide un poquito más y mide 0.7 volts. Listo. Ya tenemos las características de un diodo de propósito general, ya las vimos hace un momento. Y aquí les comparto otro diodo. Estos diodos son de recuperación rápida, son diodos Schottky. Y si no, pues vamos a empezar a verificarlos. Vamos a abrir Google, donde estábamos viendo nosotros la parte de los semiconductores, pues en la página datasheet, catalog.net o .com. Si con .net le dice que es una página prohibida, quítenle el .net y le ponen .com. Le damos clic y buscamos la que dice datasheetcatalog.net. Aquí es donde escribimos nuestra matrícula y me dice que es el 1N5819. Le damos Enter. En la segunda pantalla me da todos los fabricantes y los diodos que estamos buscando. Aquí hubo un error. Sí, me faltó. Era 5819. Solo puso 19 y ahí lo tenemos. Repito, fabricantes y los componentes. Vamos a checar, por ejemplo, el de Fairchild Semiconductor, 1N5819. Y en la tercera página ya me da otra vez el logotipo de la empresa y me da letras azules.
Aquí es donde yo puedo descargar el PDF, bajar el PDF. Le doy un clic y me descarga el PDF en lo que es de mi equipo de cómputo. Observación, cuando lo abran en la computadora lo descarga en el navegador, pero cuando lo abran en su celular, sí, en su celular sí les va a descargar prácticamente el PDF. Listo. Aquí podemos ver entonces que se trata del 1N5819. Podemos observar que me dice que es un rectificador de tipo Schottky, o sea que es para alta frecuencia. Podemos observar que también me da el encapsulado DO-41, me da el voltaje inverso, que para el 17 es de 20, para el 18 es de 30 y para el 19 es de 40 volts. La corriente que puede soportar es de 1 ampere. Vamos a ver la potencia de disipación. Este disipa 1.25 watts y el voltaje en conducción. Aquí me dice que bajo características de prueba de 1 ampere, ¿sí?, soporta 450, 550 y 600 milivolts. O sea que estamos hablando de 0.6, 0.5 y 0.4 volts, pero estamos hablando de parte, ¿sí?, ya en prueba y con la máxima corriente que puede soportar. Voy a cerrar por un momento el datasheet. Vamos a cerrar Google, ya no lo vamos a utilizar, y vamos a ver si es cierto. Si le quitaron un material semiconductor, entonces no me va a medir 0.5, me tiene que medir 0.3 o 0.2, de 0.2 a 0.3. Vamos a localizar el cátodo, ya lo tenemos del lado izquierdo. Aquí medimos, perdón, del lado derecho. Aquí lo tenemos, medimos. Y puedo observar que la caída de tensión es de 0.2. Esta es la parte que a veces no nos dicen en las escuelas. Ya la parte práctica es donde nosotros empezamos a tener cierta duda, cierta incertidumbre. Decimos, es que todos los diodos miden 0.5 y este debe estar degradado porque mide 0.2. No, es que es un diodo Schottky. Por la característica de construcción también se reduce su caída de tensión. Y repito, son de 0.2 a 0.3 volts. Ahí tenemos otro, 0.22, ahí tenemos otro, 0.219, ahí tenemos otro, 0.219 y ahí tenemos otra medición, 0.221. Pero siempre se van a encontrar entre 0.2 y 0.3. Como resumen, el de propósito general con el medidor debe de darme aproximadamente 0.5 volts. Pero el de recuperación rápida, el de Fast Recovery, cuando lo mido con el instrumento me va a dar aproximadamente 0.2, 0.3 volts. Y esa es la característica. Vuelvo a repetir, eso es lo que no nos dicen en la parte de la teoría cuando estamos en la escuela. Esto lo vamos descubriendo al paso del tiempo, conforme vamos metiendo las manos a las máquinas y a los circuitos electrónicos. Preguntas o dudas hasta este momento. No, profesor, todo bien. Todo bien. Vamos a cerrar entonces nuestro pequeño pizarrón. Déjenme ir quitando mi material, un segundo. Y nosotros continuamos. Entonces, repito, la caída de tensión es de 0.2 a 0.3 volts. Y son conocidos como diodos de barrera o diodos Schottky. Ahora, viene la parte teórico-práctica. Nosotros estamos observando ahorita en la pantalla lo que es un diagrama a bloques de una fuente conmutada. Aquí le hace falta un poquito de tierra, porque a veces le ponen un resistor y luego la conexión a tierra. Pero estamos viendo un transistor MOSFET de ensanchamiento de canal N. Ya lo estaremos viendo más adelante, por eso se puso así, para la explicación. Comenzamos. Nosotros ya recordamos que tenemos nuestra clavija y el primer elemento es el fusible, dentro de lo que eran nuestras fuentes lineales. Después tenemos un componente, el componente que se llama diac. Observen aquí cómo está el diac. Este diac, les repito, lo he encontrado con 3 símbolos diferentes. Aquí es donde lo he encontrado en los aparatos electrónicos, lo que son televisores y modulares. Vamos a dibujarlo un poquito más grande. Son 2 diodos encontrados por un cátodo. En aparatos domésticos.
Dentro de lo que también he revisado, tenemos otro símbolo para el DIAC. Tenemos este símbolo. Al final de cuentas son dos diodos encontrados. Pero este lo he encontrado igual, que es el mismo DIAC, dentro de lo que es la electrónica industrial. Y he encontrado un tercer símbolo, que es muy semejante a un transistor, y también le llaman DIAC. Pero este lo he encontrado en libros de electromecánica. Y se conocen como ánodo 1, ánodo 2, nuevamente ánodo 1, ánodo 2, ánodo 1 y ánodo 2. Y aquí es donde yo sí les vuelvo a comentar. Dependiendo del profesor, les va a decir cómo es el símbolo del DIAC. Dependiendo también dónde lo revisen, en qué tipo de diagramas lo estén verificando, pero son exactamente lo mismo, hacen exactamente lo mismo y no hay ningún problema. Solamente cambia la simbología y repito, tiene que ver mucho de dónde haya leído la literatura su profesor y también qué tanto ha estado inmerso en lo que es la industria. Normalmente con el que nos quedamos es con este, pero no significa que no encuentren este en los diagramas o encuentren este. Listo. Entonces ya tenemos el elemento de protección. ¿Sí? Suele venir el DIAC, pero también suelen poner un varistor y aquí tenemos el símbolo del varistor. ¿Cuál es la característica? El varistor es un resistor que cambia con el voltaje en sus extremos, pero requiere un voltaje elevado para que se ponga con una resistencia baja, aumente la corriente y al aumentar la corriente se funda el fusible y también llega a dañarse el varistor. Varactor es un diodo, el varistor. Y el DIAC también se debe de comprar por lo menos para 135 volts, porque cualquier variación en el voltaje de línea lo va a poner conductor, se va a poner en corto y va a volar el fusible protegiendo a todo lo que es el equipo electrónico. Continuando, tenemos un pequeño capacitor de filtro por las pequeñas variaciones electromagnéticas que se pudieran adherir y tenemos además un pequeño transformador que va a prohibir que las variaciones que se peguen a nuestra señal alterna lleguen hacia lo que es mi rectificador. Y aquí podemos observar, el rectificador es tipo puente, es a 4 diodos. Eso casi siempre lo van a encontrar. Ahora, ya que tenemos nuestros diodos, tenemos nuestro capacitor. Normalmente va a depender de la característica o de la corriente que vaya a manejar todos los demás componentes de nuestro circuito. Pero bien, ¿qué podemos entonces verificar? Tenemos la clavija y por otro lado tenemos nuestro rectificador y prácticamente pasan los 127 volts sin variaciones en su señal. Veamos entonces qué es lo que va a suceder. Si nosotros tenemos y podemos calcular el voltaje de corriente directa a la salida del filtro, nosotros decíamos que era el voltaje de corriente alterna que le entra a los diodos por la raíz de 2. Es la fórmula teórica. El voltaje que le entra al puente rectificador son 127 volts y la raíz de 2 es 1.4142. Si nosotros medimos el voltaje, estamos hablando aproximadamente de 180 volts de corriente directa. ¿Cuál es el inconveniente? Pues bueno, cuando ustedes le meten la mano a los equipos, pues aunque desconecten la clavija, los 180 volts se quedan permanentes en el capacitor durante unos minutos. Por lo tanto, si meten la mano sin descargar antes el capacitor, se van a llevar un buen susto. No se van a electrocutar, pero se van a llevar un buen susto. Si con 127 volts sentimos cosquillas, imagínense con 180 volts. Bien, ya tenemos entonces cuánto es el voltaje que tenemos cuando no tenemos algún transformador que reduzca el voltaje. Aquí en este capacitor vamos a tener 180 volts. Por eso los voltajes normales van a ser de 200 volts para arriba. Después observamos que tenemos un transformador. Podemos reconocer el transformador con líneas punteadas de un transformador con líneas continuas. Por eso puse aquí las líneas continuas. Este es con núcleo laminado y este es con núcleo de ferrita, que parece como piedra. Bien. Después tenemos el MOSFET.
Repito, omití la tierra y omití el resistor porque va a depender hacia dónde estén ustedes enfocados. Este transformador responde a altas frecuencias. Estamos hablando 5000, 10000, 15000. Va a depender del diseño de cada uno de estos tipos de componentes. Entonces, si estamos hablando de 5000 o 10000 Hz, pues ya estamos hablando de una frecuencia diferente a 60 Hz que tenemos en la línea de alimentación. Tenemos el transistor, que puede ser uno de ensanchamiento como el que estamos viendo, o puede ser uno de angostamiento. Y no significa que lo tengan que ver también físico. En ocasiones el integrado PMW o de pulso modulado en anchura lo trae integrado el mismo componente. Entonces no lo van a encontrar afuera, sino que ya viene integrado dentro del circuito. 2. La frecuencia que se está generando hace que se esté cerrando y abriendo la alimentación. Estos cambios de voltaje en la bobina crea cambios de corriente que se transfieren a los secundarios. Y entonces aquí es donde encontramos otra rectificación. Rectificaciones a un diodo. Ahora sí, aquí podemos hacer claro algo. Cuando estamos con transformadores normales de núcleo de hierro laminado, son diodos de propósito general. Pero cuando veamos transformadores con núcleo de ferrita, los diodos que van a rectificar tienen que ser de recuperación rápida. Aquí omití las grecas de los diodos Schottky, pero sí quería comentarles que después de un transformador con núcleo de ferrita, siempre vamos a encontrar diodos de recuperación rápida. Siempre que vean estos transformadores, siempre que los vean, vamos a encontrar diodos de recuperación rápida. Listo. Se transfiere la señal alterna, la rectifica el diodo de recuperación rápida y obtenemos un voltaje a la salida en el capacitor. Aquí también tenemos un voltaje a la salida en el capacitor. Pero vemos que de alguna de las tomas baja una retroalimentación. Esta retroalimentación prácticamente va a detectar las variaciones de voltaje aquí en este punto, y esas variaciones de voltaje le van a dar a entender a un optocoplador que a través de una red RC cambie la frecuencia de operación del pulso modulado en anchura. Eso es lo que va a hacer. Si sube el voltaje, la red detectora de error determina el valor, manda la corrección a través del optocoplador, va hacia la conexión y acoplamiento al modulador de pulso en anchura y me da otra frecuencia en el conmutador. Y estamos automáticamente haciendo un bucle para que cuando haya un exceso o un decremento de voltaje, también responda el pulso modulador en anchura en darme más frecuencia o darme menos frecuencia. Bueno, punto importante. La parte del transformador y la parte del optocoplador me determinan lo que es la tierra caliente de lo que es la tierra fría. Aunque ustedes observan aquí en el diagrama que es tierra, la tierra de la mitad hacia la derecha es una cosa y la tierra de la mitad hacia la izquierda es otra cosa. Por eso a una se le conoce como tierra caliente, porque siempre está conectada a la alimentación, y a la otra se le conoce como tierra fría, porque se va a conectar hasta que se encienda el equipo. Y no tiene que ver nada esta tierra para medir estos componentes con respecto a esta tierra para medir los componentes que vengan de este lado. Ese es un punto importante. Listo. Vamos entonces a determinar qué es lo que va a suceder. Si nosotros imaginamos que nuestro voltaje debe de mantenerse constante, aquí está nuestro voltaje, nuestro pulso modulado en anchura pues tiene un 50%, le llaman duty cycle, 50-50, 50 de pulso alto, 50 de pulso bajo. En el momento en el cual el voltaje tiende a aumentar, en ese instante el detector de error le manda a decir que le baje a la frecuencia. Entonces aquí los pulsos van a ser un poquito más abiertos, va a haber más parte baja y va a haber muy poca parte alta. Esto se traduce en una reducción de voltaje y otra vez se vuelve a mantener mi señal. Posteriormente, si nosotros imaginamos que ahora el voltaje decrece, entonces el detector de error le dice que aumente la frecuencia al modulador o al oscilador por ancho de pulso y los pulsos los va a hacer mucho más juntos. Un pulso bajo prácticamente nulo y los va a hacer más juntos. Al tener más pulsos durante mucho mayor tiempo,
Entonces, esto significa un incremento en la señal para que se mantenga constante. Esto es lo que va a ser mi detector de error, el optocoplador y la retroalimentación hacia lo que es el circuito modulador por ancho de pulso. Va a decirle que aumente el espacio entre pulsos o le va a decir que reduzca el espacio entre pulsos. Pero nosotros no tenemos que hacer nada, el circuito automáticamente lo va a detectar. Por eso es que la retroalimentación es la importante para nosotros. Tenemos que saber que del transformador y el optocoplador hacia la izquierda tenemos el detector de error y del optocoplador y el transformador hacia la izquierda tenemos lo que es el controlador del ancho de pulso. Y sí, el MOSFET simple y sencillamente va a dedicarse a estar conmutando los 180 volts para que se transfiera la energía a los secundarios. Y listo. Ahí tenemos esta característica. Otro punto importante, antes de terminar con esta presentación, de una fuente conmutada. ¿Por qué es importante en los diodos el voltaje inverso? Nuevamente, vamos a hacer uso de nuestro pequeño pizarroncito. Voy a omitir en este momento la parte de todo el circuito y me voy a dedicar a construir nada más el rectificador. Aquí está el rectificador a un diodo. Para efectos de explicación solamente hice uno. Aquí está mi capacitor, su positivo hacia arriba, y aquí tenemos el voltaje de corriente alterna. Y nosotros tenemos aquí el voltaje de corriente directa, que lo calculamos con el voltaje de corriente alterna de entrada por la raíz de 2, de forma teórica. Hay una fórmula para la forma práctica, pero esa será más adelante. Listo, ya tenemos el voltaje teórico. Si nosotros imaginamos que voy a poner una rectificación, por ejemplo, a 50 volts, entonces van a entrar 50 volts positivos. Ahí lo tenemos. Los 50 volts pasan por el diodo, se van a rectificar y entonces el voltaje que yo voy a obtener sería el voltaje que está entrando a los diodos, que serían 50 volts, multiplicado por la raíz de 2, que la raíz de 2 es 1.4142. Vamos a realizar rápidamente este producto, que debe ser como un promedio de 75 volts, serían 50 multiplicado por 1.4142 y me daría 70.71 volts. Lo dejamos en 70, aproximadamente 70 volts. Este es el voltaje que yo tengo aquí. Tengo un voltaje de 70 volts. Listo. Pero recordemos que nuestra señal alterna cambia. Ya una vez que se presentó el pulso positivo, ahora se presenta el pulso negativo. Y el pulso negativo vendría siendo de menos 50 volts. Pero como es un pulso negativo, negativo con positivo, entonces el diodo no conduce, pero nosotros tenemos aquí en la entrada menos 50 volts. Listo. Aquí es donde empieza a entenderse lo que es el voltaje inverso. El capacitor almacenó 70 volts positivos, pero está bloqueando los menos 50 volts negativos del pulso de entrada. Por lo tanto, si quiero conocer la caída de tensión, es el mayor menos el menor. En este sentido, tendríamos 70 volts menos 50 volts, y esto me daría un promedio, menos 50. Menos 50, paréntesis, menos 50 volts. Entonces serían 70 volts, me daría más 50 volts, entonces tendría un voltaje inverso de aproximadamente 120 volts. Si pongo un diodo rectificador para 50 volts, se va a tronar porque está soportando 120, los 70 de la rectificación positiva y los menos 50 del pulso de entrada. Necesito buscar un diodo que tenga un voltaje inverso mucho mayor a 120, porque si no va a durar un día, unos minutos, y se va a tronar mi diodo. Esa es la parte técnica de selección. Por eso también es importante saber dónde vamos a aplicar nuestros diodos y la selección del diodo de acuerdo al voltaje inverso y la corriente que va a circular por él. Ahora sí, ya una vez que terminamos con la explicación de por qué el voltaje inverso,
que deben de tomar en cuenta los DIACs o los dispositivos de protección, y sobre todo que el transformador con núcleo de ferrita va a tener su salida diodo de recuperación rápida, y con los transformadores o en las líneas directas vamos a tener diodos de propósito general. Esa es la diferencia entre uno y esa es la diferencia entre otro. Siempre van a venir transformadores de ferrita donde se van a utilizar los diodos de recuperación rápida. Bien, ahora, ya una vez que entendemos la parte de la recuperación rápida, estos diodos suelen utilizarse mucho en las compuertas digitales. Cuando ustedes vean en las compuertas digitales las letras intermedias ALS y AS, la parte de la S significa que son para alta velocidad y precisamente utilizan diodos Schottky para poder conmutar más rápidamente la tecnología digital y con esto lograr altas velocidades de respuesta. Bueno, normalmente la ALS es para potencias grandes y la AL es para el doble de velocidad. Ha de ser AS. Aquí tuve otro pequeño error, es AS. Uno es ALS y otro es AS. Ahora, ya hablamos de los diodos que sirven para las fuentes, pero también hay diodos que me permiten manejar señales pequeñas, tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia. Uno de estos de pequeña señal podríamos hablar de la matrícula 1N4148, ¿sí? Normalmente con el medidor tenemos una caída de tensión de 0.7 y la corriente puede ser aproximadamente de 100 o 200 miliamperes. Algunos datasheets vienen que son de 100, algunos datasheets vienen que son de 200 miliamperes, pero va a depender la empresa que los venda. Pero como nunca nos van a decir, tenemos que estar a expensas de la más pequeña para no errar. Podemos ver ahora sí que en la presentación tenemos el encapsulado tipo de vidrio y así es como yo lo puedo reconocer, pero no al 100% porque también los diodos Zener vienen bajo este tipo de encapsulado. Algunas características técnicas del diodo son que es de caída de tensión cuando está conductor es de 1 volt, cuando circulan 150 miliamperes a través del diodo y el voltaje inverso es de 100 volts. Entonces no lo puedo aplicar con voltaje alterno de línea. Tiene que ser con un voltaje alterno un poquito menor o con tensiones donde el voltaje se invierta que no sea mayor a 100 volts. Y sí, tiene una muy buena respuesta. Es para 4 nanosegundos de tiempo de respuesta, de recuperación. ¿Dónde lo podemos ver aplicado? Normalmente este tipo de diodos los vamos a ver en rectificadores pequeños o bien como sistemas de protección, donde nosotros normalmente podemos observar en las bobinas de los circuitos electrónicos este tipo de pequeños elementos. No significa que no se pueda conectar uno de propósito general, claro, pero el de propósito general, como maneja más corriente, pues me puede valer 1 peso, 2 pesos más que el voltaje que tiene el 1N4148, o más bien la corriente que maneja y el precio de este equipo, de este elemento. ¿Qué podemos observar? Que siempre va a estar conectado como protección para los circuitos de relay o los circuitos que tienen bobinas. Cuando nosotros conectamos la bobina y se activa, recordemos que el voltaje y la corriente hacen el campo magnético, atrae la parte metálica, pero también el campo magnético queda permanente en la bobina. Cuando yo desconecto el transistor y se apaga la bobina, el campo magnético vuelve a regresar la señal y una parte de la señal se va a través del transistor y esto es lo que provoca que se dañe. Pero cuando se carga otra vez la bobina en sentido contrario y se descarga a través del transistor, entonces se polariza directamente el diodo y el retorno es a través del diodo y el diodo consume otra parte de la corriente de retorno hasta que la bobina termina por descargarse totalmente. Entonces una parte la quita el diodo y otra parte sí se regresa por los semiconductores. Por eso es importante que aunque se lo quiten, se lo vuelvan a poner. A veces se queman junto con los relevadores y no se lo cambian. Dicen, es que sí sigue funcionando. Pues sí, pero en lugar de durarnos 1 año, 2 años, nos va a durar cerca de 1 semana o tal vez 15 días y se va a volver a dañar el transistor. Son de protección. Como muchos técnicos tienen la costumbre de quitárselos porque no lo tienen a la mano y no se lo vuelven a poner más adelante, los fabricantes diseñan los transistores ya con el diodo integrado, ¿sí? Con el cátodo hacia arriba y el ánodo hacia abajo. Y se evitan el problema de que si el cliente se lo quita o no se lo quita, más bien el técnico se lo quita o no se lo quita, y protegen ellos mismos la parte de los transistores.
Listo. Un caso de esto, no sé si conozcan algunos lo que es un aparato llamado PLC. Los PLCs tienen tarjetas de salidas y hay tarjetas de corriente directa a transistores. Y precisamente le ponen dos transistores por si llegan a conectar alguna carga inductiva y se les olvida poner el diodo y no se dañe toda la tarjeta, sino que se descargue tranquilamente y los diodos de protección pues puedan hacer que la tarjeta dure más tiempo y no se dañe tan rápidamente. Ahora, ya vimos un diodo para alta velocidad prácticamente que funciona como protector o bien puede funcionar como rectificador. Pero tenemos otro que se llama diodo PIN. Este diodo PIN está diseñado para trabajar en altas frecuencias y un poquito más de altas corrientes, mucho mayores que las del diodo 1N4148. Y también lo hacen con gran velocidad. ¿Pero qué significa la palabra PIN? Pues que se construye con un material P, un material intrínseco y un material N. Si nosotros queremos ver la imagen, la podremos tener aquí. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo. El ánodo es el material P, el cátodo es el material N, pero la parte nueva, la parte que le están insertando, es un material intrínseco. Y recordemos que en las presentaciones de la clase anterior, de la sesión anterior, decíamos que un material intrínseco no conduce energía eléctrica. Entonces, ¿por qué se lo ponen? Fácilmente. Recordemos la construcción de un capacitor. Un capacitor se construye con dos placas paralelas separadas por un dieléctrico o bien por un material aislante. En el caso del material intrínseco funcionaría como el aislante y el material P y el material N funcionan como las placas del capacitor. Y como esta placa, aunque aquí la vemos bastante grande, pues realmente es muy pequeña, es muy delgadita, haciendo que la transferencia de portadores sea mucho más rápido, porque es un capacitor con una separación muy pequeña y la transferencia de los electrones es mucho más rápida. Entonces, estamos aventajando que estamos aumentando el voltaje inverso, estamos aumentando la corriente de paso y además estamos aumentando la frecuencia. Por eso, cuando ustedes escuchen que se trata de un diodo PIN, van a pensar en diodos de alta velocidad y de relativas altas corrientes. Y repito, sí, relativas altas corrientes, porque prácticamente el material intrínseco es lo que me permite soportar un poquito más de voltaje y que no se dañe tanto como el 1N4148. ¿Dónde los vamos a utilizar? Pues en aplicaciones de potencia, en aplicaciones donde debemos de recortar la señal de entrada en cuestiones de radiofrecuencia o en los moduladores o conmutadores. Repito, son para limitar las altas frecuencias. Ahí es donde nosotros lo vamos a ver en su máximo esplendor, en su aplicación real. Y con esto prácticamente nosotros terminaríamos lo que sería nuestra presentación.